El día de hoy les vengo a hablar de Batman, mi comienzo y mi posible final, traído a nosotros 2 veces a México de manos de Grupo Editorial Beat, siendo la primera ya por los años 80, o el 88 y el 89 más o menos, como el número 2 de la primera impresión o de la primera serie de Batman. Este número que tenemos aquí es la segunda impresión, teniendo el número 21 de la segunda impresión de Batman. Es una reimpresión, se puede decir, de este número. Este número fue escrito por Mike W. Barr y fue dibujado por Alan Davis. Este número, como saben o como la mayoría se imagina, está muy cotizado gracias a la portada que tiene, ya que esta portada también fue utilizada en el mítico número plateado de Batman Muerte en la Familia. En esta portada podemos ver a Batman cargando a Jason Todd, aparentemente muerto, y causó mucho furor esta portada. Antes de este cómic tendríamos que hablar, o tenemos que hablar, mejor dicho, de este otro que es Batman y el sombrerero. Aunque son historias aparentemente inconexas, el final de este número es el que se conecta inmediatamente con el siguiente número. En este número, que también es escrito por Mike W. Barr y también está dibujado por Alan Davis, podemos ver cómo el sombrerero, que es otro sombrerero, no es el mismo sombrerero al que estamos acostumbrados, que está obsesionado con Alicia en el País de las Maravillas. Este sombrerero nada más está obsesionado con los sombreros en general. Vemos en sus primeras páginas cómo se rehabilita y cómo lo dan de alta en el asilo Arkham. Y vemos cómo Robin y Batman son los encargados de llevarlo a donde él quiera, gracias a que están convencidos de que se tiene que sanar, por decirlo de alguna manera. Quieren que se reivindique, sin embargo esto pues evidentemente, como la mayoría de los villanos de Batman, pues no pasa. Inmediatamente el sombrerero vuelve al crimen. Después de una pequeña serie de robos en los que Batman no da con él, o no sabe cómo atraparlo, o no sabe dónde dará su siguiente golpe, a pesar de las pistas que le deja el sombrerero, al final logran atraparlo en un pequeño robo. Lo importante de este número es casi el final del número como tal. Como tal, el número nada más se trata de la persecución que tienen para atrapar a sombrerero, perdón. Pero al final, en las últimas páginas, Batman tiene una persecución con el sombrerero. Tiene una pequeña pelea, se podría decir, con el sombrerero. Aquí vemos cómo ella está esquivando estos sombreros que le avienta y cómo Jason Todd también le está tratando de ayudar. Lo importante son estas últimas 2 páginas, donde vemos un forcejeo entre Batman y el sombrerero. En esta viñeta vemos cómo se sueltan unos tiros del arma del sombrerero. Cuando aparentemente ya han derrotado al sombrerero y Batman le dice a Jason que ya se vayan a casa, se da cuenta de que estos tiros que salieron disparados o sueltos, se podría decir, o perdidos, dieron en Jason Todd. Y esto es lo que trae como consecuencia el siguiente número, que es Batman, mi comienzo y mi posible final. Por eso vemos a Batman cargando el aparentemente cuerpo muerto de Robin. Sin embargo, aquí no está muerto, simplemente está herido, bastante herido, recibió 3 balazos. Y aquí tenemos como una pequeña retrospectiva de la vida de Batman. Primero, este número inicia diciéndonos lo que era la Plaza Gótica, que con el tiempo se convirtió en el Callejón del Crimen, ese mismo callejón donde matan a los padres de Batman. Aquí vemos como un par de rufianes, un par de ladrones, intentan entrar a la clínica Thomas Wayne, donde la directora es Leslie Tompkins. Muchos o personas que son muy fans de Batman, muy fans, sabrán quién es Leslie Tompkins, pero la mayoría tal vez no la conozca, o tal vez la conozca por la serie animada. Ahorita lo explicaré en un momento. Aquí vemos cómo tratan de entrar a robar y cómo la misma Leslie trata de defender el hospital, ya que se siente como responsable. Pero en ese momento, antes de que salga Leslie con ese bat a tratar de defender el hospital, vemos cómo llega Batman. Entonces se asustan estos ladrones y salen corriendo. Aquí vemos cómo Batman está cargando el cuerpo de Jason, e inmediatamente Leslie trata de ayudar a Batman y ya sabemos que Leslie, para quien no sepa, es una amiga muy cercana de Batman. Fue quien de niño pues hasta cierto punto lo consoló. Aquí vemos cómo cargando el cuerpo de Jason entra en la operación y vemos cómo Leslie le dice a Batman que si sabe rezar, que si no lo sabe, que rece. Aquí es donde empieza la parte más interesante de todo el cómic desde mi punto de vista.
Aquí podemos ver de nuevo una escena muy conocida por todos, que es la muerte de los padres de Batman. La diferencia es que nos cuentan, bueno, lo vemos a través de los ojos del mismo Batman, es decir, tenemos una vista, se podría decir, en primera persona de los ojos de Batman. Tenemos aquí cómo ve a sus padres y vemos cómo aquí se ve su mano. Y después vemos cómo los ladrones le disparan a sus padres y los matan. Aquí también podemos ver cómo él intenta luchar con el ladrón, lo golpea. Sin embargo, obviamente no consigue nada, le da un cachazo el ladrón, que es John Shield, al joven Bruce Wayne, bueno, a Bruce Wayne versión niño. Y vemos cómo después él tira el arma y sale corriendo, ya que llega la policía. Vemos cómo la policía es muy insensible con este suceso. Y vemos cómo acaba muy dolido Bruce Wayne de niño. Aquí vemos también cómo Batman se echa la culpa a sí mismo de cómo le pasó todo esto a Jason. Y cómo Leslie le reclama sobre él. Le reclama que no debería estar haciendo las cosas que está haciendo, sino que hiciera lo que hacían sus padres, que era beneficencia básicamente en hospitales y demás. Aquí vemos una escena bastante conocida, que es la escena de la epifanía que tiene en año 1 Batman, de cómo se convierte en el murciélago, cómo decide utilizar el traje del murciélago. Y continuamos con los recuerdos de la niñez de Bruce Wayne. Aquí vemos cómo va al cementerio de sus padres, bueno, donde están enterrados sus padres. Y vemos una de las viñetas que más me gustan en este cómic, si no es la que más me gusta. Aquí vemos cómo va hacia el ángel donde están enterrados sus padres. Y luego vemos cómo comienza a llorar en su tumba. Pero al llorar se forma esta silueta. En un Bruce Wayne muy enojado y arrodillado, se forma en la sombra del ángel el logo perfecto de Batman, con una pequeña como corona, debido a que es un ángel. Pero se ve excelente esta viñeta, es de lo más sorprendente que tiene este cómic. Es muy muy fuerte esta viñeta, transmite mucha fuerza. Y vemos cómo el joven Bruce Wayne, comienza a hacer investigaciones de los asesinatos de sus padres por sí mismo, sin que nadie más le ayude. Desde joven podemos ver que fue un excelente detective innato. Aquí vemos también cómo recupera el arma que fue tirada en un arbusto y cómo empieza a hacer sus propias investigaciones sin necesidad de la policía. Aquí tenemos a Leslie, la cual nos dice que siempre se sintió responsable por él desde que era un niño, ya que desde que era un niño se puede decir que ella tomó la responsabilidad junto con Alfred para criarlo, por lo menos los primeros días de su vida o su temprana infancia. Aquí tenemos como una pequeña referencia a cómo leía ella desde joven las historias de Sherlock Holmes. Como sabemos, Bruce Wayne está muy inspirado en la figura de Sherlock Holmes, por lo tanto me pareció muy interesante esta viñeta también de cómo está leyendo un libro de Sherlock Holmes y cómo se puede decir que se acepta su inspiración en este personaje. Continuando con el cómic, vemos cómo Batman se siente bastante culpable, se puede decir, y cómo Leslie le empieza a reclamar, se puede decir de cierto modo, que le haya pasado lo que le pasó a Jason. Le dice que no debería de estar haciendo lo que hace, sino ayudando de otra manera. Aquí vemos también la adolescencia temprana de Bruce Wayne, cómo se metía en problemas, golpeaba a otros chicos de su escuela porque le quitaban el dinero del almuerzo a otras personas. Desde joven vemos cómo tenía un alto grado de la justicia ya, vemos cómo se preocupaba por sus compañeros, cómo buscaba siempre tener un trato justo con todos. Luego, cuando llegó a la universidad, se dice que trató de ser un poco más solitario, se trataba de alejar de las demás personas. Aquí dice que lo consiguió haciéndose pasar como el niño ricachón que no le interesa nada. Se hacía pasar por una persona desinteresada por las clases, se hacía pasar por una persona desinteresada en general. Era una fachada para que nadie sospechara sobre él, que un día se convertiría como en una especie de justiciero. Por lo tanto, lo que hacía era como tratar de despistar, se puede decir, a sus compañeros. Sin embargo, se disfrazaba. Aquí vemos un Batman disfrazado, el cual hacía muchas preguntas en clase, el que se interesaba mucho en clase. Dice que entraba como oyente, supuestamente, con esta nueva identidad, y adquirió una beca, o le dieron una beca. A pesar de que se hacía pasar como que no le interesaba la clase, de noche se la pasaba estudiando toda la noche. Además de eso nos dice cómo fue que estudió actuación también, y cómo era que entraba a la escuela para poder estudiar un poco más.
Luego tenemos también que después de esto muchas veces trataron de sacarlo de la escuela, sin embargo no lo consiguieron debido a que realizaba donaciones para esta escuela y así evitaba que fuera expulsado. Luego también tenemos ya por lo menos lo que son las últimas páginas de esto, no de este cómic, donde vemos que nos dice Batman que esto no le debió de pasar a él, sino que le dio, o sea, a Jason, que no era el final de Jason, sino su propio final. Después Leslie entiende que mientras haya crimen afuera, el único que puede detenerlos es Batman, entonces como que le deja de recriminar y entiende también la labor que hace Batman por Ciudad Gótica. Después de esto vemos cómo Jason Todd se recupera de todos los problemas que tuvo con estas balas y vemos cómo a pesar de que fue baleado no deja de tener una actitud optimista, algo que es muy extraño en Jason Todd después, pero en estos inicios de Jason Todd vemos cómo sigue siendo un Jason Todd optimista, cómo busca seguir combatiendo el crimen. Sin duda para mí esto es uno de los mejores cómics que se han escrito de Batman, muy recomendable, nos muestra más el lado de cómo se fue formando Batman. Hasta cierto punto se puede decir que Bruce Wayne murió y Batman nació a partir de todas estas cosas. Nos muestran cómo fue ese cambio, cómo ese Bruce Wayne dejó de ser como tal Bruce Wayne y se convirtió más en Batman, que es el Bruce Wayne que se supone que es, siendo más bien Bruce Wayne la fachada y Batman ya su verdadera identidad. Este cómic es altamente recomendable si lo pueden conseguir, aunque la verdad está un poquito difícil ya conseguirlo, pero nada es imposible, tampoco es como que tenga precios tan elevados. Y comenten qué les pareció la retroreseña, si les gustó, si no les gustó. Si quieren una retroreseña de algún cómic en especial, nos vemos en otro video, denle like, suscríbanse y hasta luego.